Bueno, muy bien. Estuve leyendo, todavía no lo terminé, un nuevo libro de Seferino Reato, se llama Masacre en el Comedor. Miguel, atención con esto, ¿no? Sí. La bomba de montoneros en la Policía Federal. ¿Te acordás? En el comedor de la Policía Federal fue el atentado más sangriento de los años 70. Fue el 2 de julio de 1976. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Un libro apasionante de Seferino, que está en línea. ¿Cómo te va, Seferino? Hola, Jorge. Buenas noches. Gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo investigaste el caso? ¿Qué encontraste? Contanos. Bueno, el caso aparecía difícil porque es un atentado de montoneros, pero cuando ya la dictadura estaba en marcha. Y sobre un lugar, la Superintendencia de Seguridad Federal, de la Policía Federal, que siempre fue muy oscuro en todas las épocas, desde por lo menos la creación de la Policía Federal el 1 de enero del 45. Siempre la Policía Federal tuvo esa zona de represión a los disidentes políticos, y con Perón, hay que decirlo, fue muy duro. Uh-huh. Después, con los sucesivos gobiernos, salvo algunas excepciones, también. Y esto venía desde hacía mucho tiempo. Entonces el lugar era oscuro, no había mucha información, nunca se investigó judicialmente, ni durante la dictadura, ni después en democracia, y había algo como que impedía que los colegas que se ocuparon de los 70 se ocuparan también de este tema. Y claro, el tema es que es un acto, es una bomba, es un acto terrorista, uh-huh, de montoneros, de la guerrilla. Uh-huh. Para un sector de nuestros colegas son apenas militantes y por lo tanto no podrían cometer hechos malos como son los actos terroristas, ¿verdad? Y entonces, para todo el relato oficial, este hecho no existe. Claro, hay una especie de justificación, recordemos, en la idea de, bueno, esto fue durante la dictadura militar, en ese lugar había desaparecidos, ahí surgían los que vos lo contás, instruían en las torturas, en las picanas, etcétera, y era un golpe al corazón de la dictadura militar. Entonces, digamos, hay que olvidar de eso. Claro. También claro, hay que olvidar todos los actos terroristas que cometieron en democracia. Claro. En democracia. Eso también hay que olvidarlo, ¿viste? Y que el peronismo practicó el crimen político de un lado y de otro, y con el Estado en algunos casos a favor, también hay que olvidar. Hay que olvidar todo, por supuesto. Ahora, esto está enmarcado en la dictadura. Entonces se amparan en esto, pero fue un atentado extremadamente cruel, ¿no? Contá un poco qué pasó y qué impacto tuvo, ¿no? Claro, porque en realidad en todas las épocas se torturaba en seguridad federal, en todos los gobiernos, el gobierno de Juan Perón, muchísimo, ¿no? Hay que decirlo también. Y había algunas celdas, pero todavía no había desaparecidos ahí. Y lo que explica Perdía, Roberto, que era el número 2 de Montoneros, era: con este atentado nosotros queríamos parar la represión. Lo que hicieron fue acelerar la represión, porque después de este atentado, en Seguridad Federal sí empezó a desaparecer gente. Claro, ellos creían, volamos el Departamento Central de Policía, claro, el comedor, y los tipos se van a asustar. Se van a asustar. Fíjate en manos de quién estaba la materia gris de la Juventud Maravillosa, ¿no? Que siempre es presentada como genial, todos tipos geniales y qué sé yo. En este sentido pensaban. Claro, ¿no? Ellos pensaban así. Después Roberto Perdía dice, bueno, ya en octubre nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Sí, pero los 23 muertos no tenían nada que ver con la represión ilegal. Eran policías, eran cabos, no eran oficiales de graduación, porque los oficiales de alta graduación de la Policía Federal no iban a comer ahí. Ese era un comedor popular y estaba abierto también para empleados de comercios del barrio. Tal es así que una de las víctimas es una mujer
civil que trabajaba en YPF, que fue a visitar a una amiga que era sargento. Todos los muertos son así, jóvenes, y yo diría de los sectores populares. Esos 23 víctimas no tenían nada que ver con las torturas ni con nada. Eso lo convierte en un acto terrorista, porque el acto terrorista, por definición, no va contra la víctima inmediata, sino que es un mensaje que quien, en este caso Montoneros, da a otros sectores, a la dictadura, a la policía, a las clases medias, a los empresarios, a los sectores que no estaban con ellos. Y así es tomado por la gente, porque si vos ves los diarios, todos lo tomaron como un acto terrorista. Por eso después Montonero se arrepiente de eso y por eso hoy no se reivindica. Y además, esto me No se permite... reivindica, vos decís que Montoneros no reivindica este hecho. Hoy no dice nada, ya lo reivindicó por escrito, pero hoy en el relato de Montoneros ellos no dicen nada de esto, no quieren decirlo porque tendrían que hablar de las víctimas que han ocasionado personas que eran de los sectores populares peronistas, porque la Policía Federal fue siempre la policía de Perón. Desde que nació la Policía Federal, siempre fue el organismo de seguridad preferido por Juan Perón. Por eso en la policía había tan buena relación con Montoneros, y yo aprovecho este tema para describir cómo funcionaba el aparato de seguridad de Montoneros, donde la figura clave era Rodolfo Walsh. Entonces me meto con ese gran escritor y periodista de investigación, que también era un revolucionario y que mataba. El diseño de esta operación de inteligencia es de Walsh. La bomba la pone un agente infiltrado, que era de Montoneros y que era agente de policía, pero respondía a Walsh. El diseño es de Walsh, aprobado por Mendizábal, que era el jefe militar de Montoneros, por Perdía, por Bacanar Baja, por Firmenich. Es un aparato, es un acto de inteligencia que me permite decir, ojo que este aparato de inteligencia no era que estaban jugando al ajedrez, como Horacio Berbisky siempre dice, ¿no? Que ellos parecían resolver enigmas, adivinanzas, no. Ellos diseñaban operaciones como el secuestro de los Born, ellos diseñaban atentados como atentados contra Villar, como este atentado. Entonces, la figura de Walsh me parece fascinante en ese rol de revolucionario, de guerrillero. Me parece la mente más... Vos te das por probado que Walsh fue el que planificó y llevó a cabo esto. Absolutamente, todas las fuentes me lo indican. ¿Cómo hicieron para meter una bomba ni más ni menos que en la calle Moreno, ¿no? Claro. Te agrego algo, Seferino, ¿cómo te va? Miguel Buñasqui. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esa bomba de dónde venía? ¿Cómo era el tráfico de armas de Montoneros? No, pero Montoneros tenía sus propios laboratorios y lugares donde arsenales, donde la bomba esta es muy fácil de armar para el nivel de sofisticación que ellos tenían. Esta es una bomba vietnamita, eso es muy interesante, Miguel, porque es una bomba creada por los norteamericanos en Vietnam, después perfeccionada, adoptada por muchas fuerzas, irregulares también, como en el caso de Montoneros. Ellos, aparte del trotil que tenía como entre 5 y 7 kilos, que es una barbaridad, le ponían unas bolas, unas postas de acero, y eso, al momento de la explosión, disparaba como una metralla que cortaba la carne. Por eso estas bombas son tan salvajes. No solo te matan, sino que te descabezan, te sacan los brazos, te agujerean. Por eso entre los 110 heridos hay muchos mutilados, hubo muchos mutilados que después murieron o vivieron en condiciones prácticamente inhumanas. Y eso le da un salvajismo total, porque en realidad el diseño de esta operación era volar todo el edificio, poner la bomba entre las columnas centrales, pero esa mesa estaba ocupada. El agente que coloca la bomba, que se llamaba José María Salgado, Pepe, era un joven muy inteligente, de clase media alta de Olivos, tío general, papá abogado, y que en la facultad escucha a Walsh y se mete en el aparato de inteligencia, hace primero la colimba, el servicio militar obligatorio en la policía, y después se queda por el acomodo con un gran amigo de su papá, un comisario mayor. Se queda ahí, y es el que se gana la confianza de los guardias del comedor, y va
ensayando durante una semana entrar un portafolio primicia de esos negros con algo que nunca fue una bomba hasta los últimos días, cuando comprobó que ya se había ganado la confianza y que no lo revisaban. Y eso es lo que hizo. Fue como siempre, 10 minutos antes de la 1 de la tarde, se quedó hasta la 1:13, se fue 7 minutos antes, a la 1:20 explotó esa bomba en el lugar donde él estaba por comer. Lo que pasa es que pidió la comida y se fue, ¿no? Y dejó el portafolio. Walsh había logrado penetrar digamos, la radio policial, la radio de la Policía Federal. Sí, claro. Vos lo contás eso. O sea, claro, él era una especie de genio, porque tenía muchas habilidades, y una de ellas era descifrar los mensajes en código de las radios policiales. Ya lo había hecho en Cuba, descifrando un cable de una persona de la CIA de Nicaragua, y con esa capacidad pudo descubrir que los norteamericanos estaban preparando la invasión de Cochinos, y así fue como la invasión a Playa Girón, cómo fue esa desbaratada. Eso lo hizo con un manual de cubano. con un manual de criptología, se dice, no, criptografía. Sí. Criptografía. Criptografía que usado, que encontró en una librería de viejo de La Habana, ¿no? Realmente una proeza, realmente. Claro, y eso mereció un texto muy sí. interesante de Gabriel García Márquez, que era su compañero en la agencia Prensa Latina, diciendo cómo Walsh estuvo varias noches sin dormir para descifrar eso, y que nadie le creía que podía descifrar, que eso contenía algo. Esa habilidad la trajo acá, y cuando él dejó un poco la literatura y se metió a combatiente, de lo cual estaba muy orgulloso y siempre muy obediente a la cúpula, aunque con críticas importantísimas que constituyen su legado, y después te cuento cuáles fueron. Él entonces se destacó rápidamente en captar lo que decían las radios policiales. Era muy hábil en eso, y eso lo hacía, y era una de sus capacidades. Y parecía que había varios Walsh, porque él se ocupaba, por ejemplo, de los agentes infiltrados en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que eran muchos. Montoneros tenía muchos hijos de generales, de coroneles, de brigadieres, enrolados, y por lo tanto tenía mucho conocimiento de lo que pasaba en las Fuerzas Armadas de Seguridad, y todo eso era mérito de Walsh, que los coordinaba. Además creó la agencia clandestina de noticias, Ancla, en fin, diseñó el secuestro de los Born. No solo eso, sino que lo interrogó a Jorge Born en cautiverio, y a partir de eso hicieron toda una historia. ¿Eso está probado? Probado totalmente, porque yo he leído por lo menos 8 biografías de Walsh. Casi todas eluden los años montoneros de Walsh y te construyen un Walsh perfecto literario, e irreal. Claro. Pero hay un gran biógrafo irlandés, McCogan, que claro, tiene el estilo de los periodistas anglosajones. Es un admirador de Walsh, pero cuenta todo. Y eso, hilando con lo que más o menos dice Eduardo Josami en otra biografía, también con personas que han sobrevivido del aparato de inteligencia, ex periodistas. Él tenía muchos periodistas, porque los periodistas eran muy importantes para Montoneros. Siempre un aparato de inteligencia en una, como en toda organización armada, en un continuo y directa relación con la cúpula de Montoneros, con Firmenich, con Bacanar Baja, con Perdía. Y eso hace que este personaje, para mí, sea una de las mentes más lúcidas, seguro, de la guerrilla argentina, por el legado que les da. ¿Por qué el legado? Porque después de cometer este atentado, él hace unas críticas muy interesantes, y llega a decir a fines del 76, pocos meses antes de que lo maten y desaparezcan su cuerpo, sus restos, él llega a decir: la guerra, tal como la encaramos, está perdida. Y corremos el riesgo de aniquilación, pero podemos volver al poder, tenemos que cambiar. Una de las cosas que tenemos que hacer es abandonar el terror individual y abrazarnos a la bandera fundamental de los derechos humanos. Lo dice él. Es una cosa extraordinaria. Después su carta, la carta que
es el primero que habla de La desaparecidos. carta a la Junta, ¿no? La carta a la Junta abierta Militar. a la Junta, sí, sí. Que él escribe, las mandan en un buzón y lo matan en pocas horas. Vos Claro. decís que no tiene que ver una cosa con la otra, no es que lo descubrieron por Nada las que ver, cartas. ¿por qué? Nada que ver. Porque esa carta él la escribió y la iba leyendo con su pareja de aquel momento, y cuando la termina, que es el 24 de marzo del 77 a la noche, ahí celebran, toman un vino, correspondía, y al otro día van a la cita precisamente con Pepe Salgado, que es el que puso la bomba, y en el trayecto despachan las primeras cartas, que son las que se salvan. Entonces, no fue eso la causa de la muerte. Lo que pasa es que ya la Marina y obviamente la policía sabía que Walsh era la persona clave del aparato de inteligencia y querían capturarlos y seguramente torturarlo. Él se resistió con una pequeña pistola para forzar su muerte, porque no quería entregarse vivo. Recordemos que ya había perdido a su hija, Vicky, que también se había suicidado antes de... Que se había suicidado. Rodeada, ¿no? Sí, rodeada. Claro, y eso un poco le había causado el lógico dolor de padre, pero además era un tipo que, como dice su otra hija Patricia Walsh, él estaba orgulloso de ser combatiente, no que... Patricia Walsh, yo tomo unas declaraciones que hacen en un libro muy interesante de Natalia Vinelli sobre Ancla, sobre la agencia clandestina de noticias. Dice, mi padre era un combatiente orgulloso, no hubiera querido este recorte, esta edición de su figura. Claro, porque recordemos que hay toda una gran mentira, como todo de los 70 está llena de mentiras, ¿no? Claro. Mentiras convenientes, acomodadas. Hubo una gran operación post-dictadura de relato de lo que había pasado, de lo que había que creer, de todo que luego fue institucionalizado por los Kirchner desde el Estado, digamos. Entonces la idea es un poco vaga. Bueno, era un revolucionario, pero que puso bombas, mató gente, más o menos, queda por el aire, para no manchar la parte de Walsh. Yo soy un admirador de toda la vida, fue un escritor para mí absolutamente decisivo, en todo sentido, un gran escritor. Pero bueno, trataron de esconder, por ejemplo, actos terroristas. Obviamente, al decir yo soy un combatiente, que es de alguna manera lo que muchos montoneros dijeron en algún momento, no me traten como si yo fuera un no sé qué, porque yo fui un soldado, ¿no? Yo fui un soldado. Esto no encaja en la idea de fui una víctima y debo ser tratado como una víctima, indemnizado, etcétera, etcétera, que es parte del relato interesado de postdictadura que se instaló en la Argentina, ¿no? Porque bueno, también fueron una víctima, no cabe la menor duda que el terrorismo de Estado los hizo víctimas, pero bueno, toda la otra historia tenía que ser pasteurizada para por el bien de la mitología y además para dejar bien parado esa generación, que es la gran generación del siglo XX, digamos, ¿no? Claro, pero fíjate vos que esta gente te dice, bueno, pusimos la bomba para parar la represión y no se dan cuenta que así lo que hicieron es agudizar la represión, porque la vendetta, la venganza de la policía y de la dictadura fue feroz, terrible, como iba a ser si se detenían a pensar un poco qué estaban haciendo. Ellos jugaron a la guerra con el Estado, lo dice Walsh. Esos documentos de Walsh fueron impresos en el 79 por un grupo de exiliados en México y se llaman Los Papeles de Walsh. Son decisivos para entender una fase de Montoneros, porque Walsh también habla, miren, nosotros ya hemos hablado con Arquindegui, tenemos relaciones con el ejército, nuestras conversaciones con Macera, es decir, muchas cosas que aparecen en penumbras, como ellos han ocultado todo esto, hoy se ven. Eso no lo leí nunca yo, está en los papeles de Walsh, eso. Sí, se llama Los Papeles de Walsh. Acá nunca ha sido editado, pero se consigue perfectamente porque yo pongo la carátula en
entre las fotografías, y pongo precisamente la parte donde él dice: no podemos abandonar la bandera fundamental de los derechos humanos. Él se da cuenta de que tienen que volver de otra manera. Y cuando Siempre estaban socialista. perdiendo, claro. Cuando estaban perdiendo. Claro, estaban perdiendo y un dicen: revolucionario declara la guerra, declara la revolución. Si gana, fusila, encarcela, censura, y si pierde, es una víctima de los derechos humanos y lucha contra la violencia, ¿no? Usando la democracia. Sí. Ellos luchan contra el Estado capitalista, con sus razones y demás, contra la democracia liberal. Después se refugian en la democracia liberal y el Estado le paga las indemnizaciones. Claro. Yo creo que eso hay que discutirlo. En todo caso, señalar por lo menos la asimetría. Estos 23 muertos no han recibido nada los parientes. ¿Tuviste contacto con ellos para este libro? Sí, yo hablé con varios, porque además tampoco es que querían hablar mucho, porque los tipos están como invisibilizados, son como argentinos, pero una de ellas me dice, la hija de la Cabo Gaspio, me dice: mucha gente sabe que yo no tengo mamá, pero yo les digo que fue un accidente, porque no soportaría que alguien me dijera, y también la policía, los militares, que las cosas que hicieron, porque mi mamá era cabo, ni siquiera tenía pistola, eran tareas administrativas, mi papá nos había abandonado y con el sueldo de mi mamá comíamos. O sea, esas son cosas dramáticas. Me pasó lo mismo que con el tema de Formosa. Además, estos chicos que eran de clase media alta, joden la vida de los pobres, de los sectores populares, porque la hija del sargento Paulic, 5 chicos, ¿no? La mamá, ama de casa, tuvo que salir a trabajar sin saber qué hacer. Y ellos tuvieron que dejar la vivienda que alquilaban en Villa Ballester. Digamos, cosas concretas. Y eso me molesta mucho. Y la segunda cosa que me molesta es que de Walsh hay placas, monumentos, barrios, plazas, plazoleta, estación de subte a 12 cuadras de la policía, y de esta gente no tiene ni una placa. Antes tenían una plaquita, Garré en el 2011 la hizo sacar cuando fue ministra de Seguridad. ¿Ah, sí? Sí, la mandaron al archivo de la memoria. Yo he ido a buscarla, pero ahí, si no sos de la cámpora, más o menos, tenés el salvoconducto, no te dan nada, ni siquiera la información oficial. Y eso que yo fui en la época que gobernaba Macri, pero estaba totalmente copado. Y eso que había pedido, tenía visto bueno de todas las, del secretario de Derechos Humanos y demás, pero no te lo entregan, porque no entregan nada. Y son los dueños, obviamente, son los dueños. Claro. Son los dueños de eso. Es zona liberada eso, sí. Es zona liberada. Y ellos han puesto con justicia un cartel identificando que ese fue un centro de torturas de la dictadura. Está muy bien. Y yo lo que digo es que debería haber las dos placas. Porque la historia verdadera es la historia de los 70, es la historia de todas las víctimas. Y estas 23 víctimas me interesan mucho, porque son populares, es pueblo argentino. Ya que hablamos tanto de pueblo, acá es pueblo, esto es pueblo. Bueno, este libro se llama Masacre en el Comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal. Fue el atentado más sangriento de los 70 en cantidad, sí, ¿no? Y además el más sangriento de la historia argentina hasta el 94, hasta la AMIA. Hasta la AMIA, claro. Fueron 23 Tuvo una víctima muertos más que el atentado a la embajada. Y 110 heridos, ¿no? Sí. Algunos quedaron heridos, destruyó la vida, ¿no? Aunque no los mató, los destruyó la vida, ¿no? Porque hubo mutilados, hubo cosas tremendas, ¿no? Sin brazos, sin piernas. Nosotros eludimos las fotos de los cuerpos por una razón bastante elemental, pero era tenés pesadillas si las ves, porque son cuerpos como si fueran animales, sin cabeza, sin nada, peor que animales. Tremendo. Bueno, otra investigación impresionante que va a dar mucho que hablar. No sé si se van a atrever a discutir, porque lo que hacen habitualmente los que han creado el relato mentiroso que han creado es no meterse en las discusiones para no legitimarlas. Claro. Pero bueno, este es el autor de Operación Traviata, de Operación Primicia, de Disposición Final. Viene haciendo un trabajo de los 70
haciendo un trabajo muy, muy importante y bueno, vuelve ahora con esta masacre en el comedor, en este revisionismo de los 70 necesario, para ir aproximándonos a una cierta verdad después de tanta mentira. Gracias, Seferino, te felicito por el libro y te mando un abrazo grande. Gracias, Jorge, a vos por tu generosidad de siempre. Gracias, Miguel. Abrazo. Seferino Reato. Vamos al Mitre Informa.